Muy buenas tardes, profe. Hoy le voy a presentar mi proyecto quimestral de sociales hecho por mí. Empecemos. La Primera Guerra Mundial. Para empezar, tenemos que tomar en cuenta que entre los países que se enfrentaron se formaron alianzas, tales como la Triple Entente y la Triple Alianza. La Triple Entente estaba formada por el Reino Unido, Francia, Japón, Italia y Estados Unidos. Y la Triple Alianza estaba formada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Bulgaria y el Imperio Otomano. Se podría decir que antes de todo este conflicto existía una paz armada, es decir, había una gran tensión entre los países debido al nacionalismo y al desarrollo potencial de la industria de las armas. Por eso se crearon las alianzas. Pero en sí, el detonante fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Habsburgo, heredero al trono austrohúngaro. Ya casi al finalizar este conflicto, Estados Unidos decidió participar en la guerra al otro lado del mundo. El motivo fue que Alemania se comprometió a no hundir más barcos mercantes de Estados Unidos, pero como rompió el acuerdo y de todas maneras lo hizo, llevó a que Estados Unidos le declarara la guerra en abril de 1917. Aquí podemos ver cómo se protegían con las trincheras, los tanques que utilizaban y un gráfico donde podemos apreciar dónde se ubicaba la Triple Entente y la Triple Alianza. La Revolución Rusa. Una de las consecuencias para desatar la Revolución Rusa fue la guerra con Alemania, en ese entonces la Primera Guerra Mundial. Gracias a las constantes derrotas que sufría Rusia y a las numerosas bajas, llevaron al descrédito a los Romanov. La segunda consecuencia fue la terrible crisis económica que estaba viviendo Rusia, la escasez de alimentos y la hambruna. Era un país atrasado y muy rural, con sus clases sociales muy marcadas. La revolución comenzó con una huelga de trabajadores, que al cabo de algunos días se fueron expandiendo hasta llegar a ser masiva. Como el gobierno no se lo esperaba, su única opción fue abdicar. Debido a esto, existió un gran sentimiento de libertad en todo el país. Durante semanas las cosas estuvieron muy pacíficas. Se crearon los soviets, los cuales eran asambleas populares de obreros, soldados y campesinos, que insistían en influir en el gobierno y controlar diversas milicias. El objetivo de la Revolución Rusa era crear una asamblea constituyente y desarrollar una reforma agraria. También asegurar los derechos laborales y un gobierno que escuche más y apelase a los intereses de la población. Aquí podemos ver la Revolución Rusa y su bandera. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial inició cuando Alemania invadió a Polonia el 1 de septiembre de 1939. Debido a esto, Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania. Hitler tomó el poder de Alemania, pues él era el mayor representante de la furia e ira que sentía Alemania, ya que después del Tratado de Versalles, Alemania tuvo que otorgar territorios a los ganadores de la Primera Guerra Mundial y tuvo que pagar grandes indemnizaciones. En este conflicto se vieron enfrentados dos alianzas militares, los aliados y las potencias del eje. Esta fue impactada por hechos muy trágicos como el Holocausto, los bombardeos constantes, uso de las armas nucleares por única vez en la historia y la muerte de alrededor de 50 a 70 millones de personas. Aquí podemos ver a los nazis, los campos de concentración de los cuales fueron muchas víctimas, las armas nucleares utilizadas y las víctimas de este gran conflicto. La Guerra Fría. La Guerra Fría tiene ese nombre ya que mayormente fue un enfrentamiento ideológico y político, y nunca existió un enfrentamiento físico, más bien fue propagandista. Algunas cosas fueron el reparto de Alemania entre los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial. También la Unión Soviética quería difundir su ideología comunista alrededor de todo el mundo, pero Estados Unidos no estaba de acuerdo con este sistema. Las alianzas formadas fueron la OTAN, que acuerdan defender a los miembros si son atacados por alguna facción externa, y el Ejército Rojo. Creó una alianza comunista con la Unión Soviética, llamada la República Popular China. Existían dos bloques que se enfrentaban, el bloque occidental, que era capitalista, y el bloque del este, que era comunista. Después, se creó el Plan Marshall. Estados Unidos ayudó económicamente a Europa para recuperarse de la Segunda Guerra Mundial.
Este plan duró 4 años desde 1948. También tenía la intención de erradicar el comunismo del país. Adicionalmente, alrededor de estos sucesos se creó la ONU en 1945. Aquí podemos ver una representación de los dos bloques enfrentándose: la OTAN, en la creación del Plan Marshall y la bandera de la República Popular China. Plan Cóndor. El Plan Cóndor fue creado para desaparecer, encarcelar e incluso asesinar a las personas que tenían lo que se consideraba ideas incorrectas en la forma de la política o en contra del sistema. Así, evitar alguna especie de revolución o supuesto ataque terrorista. Lo crearon las dictaduras de Latinoamérica y la CIA el 25 de noviembre de 1975. Este fue el día que se formalizó el Plan Cóndor. Aniquiló a miles de personas, además de infligir más la dictadura en los países tercermundistas. Justificaron estos actos diciendo que esa era la forma correcta de gobierno, pero en realidad no querían que lo sacaran del poder. En 1992 se descubrieron unos documentos en Panamá que hablaban sobre el plan y su propósito, además de muchos otros contenidos. La gente los llamaba los archivos del terror. Aquí podemos ver las dictaduras de Latinoamérica, cómo trataban a la gente debido al Plan Cóndor. La CIA, que fue una gran ayuda para ejecutar el Plan Cóndor, y cuando hallaron los archivos de terror. Aquí se puede apreciar cuántos eran y qué tan grande era ese plan. Muchas gracias por ver este video, espero que le haya gustado y que le haya dado la información necesitada.